Ahí dice que proyectar es pensar cosas o acciones y establecer medios para que esas cosas y esas acciones que nosotros pensamos se transformen en realidades. Todo proyecto tiene un propósito, todo proyecto tiene un proyector, tiene quien planea hacerlo y tiene un objetivo, un propósito. Nosotros vemos en el Sefer Bereshit, a quien explica la palabra Bereshit no en el comienzo, sino la separa en dos partes, Bereshit, por un propósito, por un comienzo, por algo. Hay un creador del mundo que tomó la Torá como un modelo y a partir de ahí empezó a planear hacer todo el cosmos. Había un objetivo en la creación, un proyecto en la creación. Así las personas que proyectan cosas tienen objetivos, para algo están proyectando algo, están soñando con algo, se están imaginando algo. Nosotros podemos conocer a las personas de acuerdo a lo que proyectan. Si proyectan cosas básicamente comerciales, empresariales, y toda su ocupación, toda su cabeza está puesta en esto, diríamos que son personas con una tendencia más materialista. Si los proyectos son básicamente proyectos de hogar, de familia, de hijos, de crecimiento espiritual, diríamos que son personas más espirituales, pero obviamente que hay un mix y esto no es necesariamente blanco o negro. El Rab va a hablar del tema, no quiero sacarle el tema a nuestro Rab, pero ustedes saben que no todos los proyectos que nosotros soñamos se cumplen. Como personas de emuná que somos, sabemos que Rabot Mahashabot Belev Ish, muchos son los pensamientos de la persona, pero finalmente Hashem decide que sí, que no. Nosotros no tenemos el diario del lunes cuando planeamos algo. Estamos inmersos en un sueño, en una expectativa que por ahí no se cumple. Sí, pero como personas de Emuná sabemos que Hashem hace lo mejor por nosotros. David Amelech soñó con hacer el Beit HaMikdash y no pudo hacerlo, esos los planos, no pudo construirlo. Moshe Rabbeinu entrar en el HaKodesh y tampoco lo pudo hacer. Hashem tenía para ellos un final específico que solamente en el concepto divino ellos podían entender por qué debía ser de esa manera. Por ese motivo nosotros podemos planear muchas cosas, pero vemos a veces que los proyectos quedan truncos. ¿Cuántos de nosotros, cuántas historias tenemos personales en las cuales después de que la cosa queda trunco, el proyecto no funciona, de más fría miramos para atrás y agradecemos que la cosa no funcionó? Pero en el momento uno tiene todas las ganas y toda la fuerza puesta en esto, ¿no? Dicen los sociólogos que los proyectos, una persona con metas, con proyectos, no solamente que son personas más positivas, sino que tienen más salud física. Hay muchas historias apasionantes. Una de las que más me impactó es de un psiquiatra conocido, el señor Viktor Frankl. Hay muchos libros que hablan de él, que estuvo cautivo en un campo de concentración, no recuerdo cuál, varios años. Él cuenta que por el mes de diciembre se le acercó una pareja a contarle de que había tenido un sueño. El sueño era de que en 3 meses más, diríamos en marzo, no sé si la fecha es exacta, pero para ubicarnos, venían los aliados y nos sacaban de aquí. Bueno, Rab dijo, interesante, ¿no? A veces en los anhelos uno sueña cosas que son las cosas que uno anhela que ocurran. Pero el otro día, esta gente se le acercó de vuelta con el mismo sueño. Le dijo, doctor, soñamos otra vez lo mismo. En marzo llegan los aliados y nos sacan de acá. Al tercer día, otra vez, al punto tal que empezó a pensar que quizás fuera un sueño premonitorio. No sabemos. Bekitsur, dicen que aterrizó una epidemia de tifus en el campo y las personas caían fulminadas con toda la sintomatología del tifus y la mayoría morían. Son personas que están en un estado de nutrición paupérrimo, hacinados. Estos dos no se enfermaban. Y pasaban los meses y caían la mayoría, sin embargo, estas dos personas que soñaban con esta meta no se enfermaban. Cuando llegó marzo y los aliados estaban muy lejos de Berlín todavía y la guerra seguía y no había chance de liberación, Viktor Frankl cuenta de que estas personas cayeron con tifus y a los 15 días fallecieron como el común de todos. Y él pregunta, ¿qué fue lo que los mantuvo vivos? La meta, el sueño, el proyecto de volver a casa. Ellos decían, en 3 meses nosotros nos vamos de aquí. Nosotros leemos la historia de Pinhas. Pinhas
hace este acto heroico increíble de matar a Zimri ben Salú, de detener la Maguefá, la epidemia en Am Israel, como todos, el tema que todos conocemos. ¿Cuál es la recompensa para Pinjas? Imagínense ustedes todo el Shevet Shimón mirando, pone en riesgo su vida a Pinjas, hace lo que hace, salva a Am Israel. ¿Qué recompensa le damos? Ahora va a ser Cohen. Qué interesante, él y sus descendientes. O sea que al pobre Pinjas, en vez de mandarlo 15 días a la costa, que se relaje un poco, después de lo que hizo, ahora le hacemos estudiar Korbanot, ir al Mishkan. Pobre Pinjas, está bien, gracias por el mérito, pero querría relajarme un poco. No, tenemos miedo. Tenemos miedo que quizá Pinjas vino al mundo para esto, y ahora que hizo esto, quizá Pinjas ya no tenga mucho sentido su permanencia en este mundo físico. Y Pinjas es una persona muy valiosa, no queremos perderlo. Le damos más trabajo, le damos más metas, más proyectos, más labor por cumplir para asegurarnos que de arriba disparen más vida física para Pinjas. Hay muchas historias. El Rebbe de Kosnik, dicen que el Rebbe de Kosnik era una persona muy endeble, una salud muy endeble cuando nació. Los médicos decían, este hombre no va a vivir mucho tiempo, esta criatura, muy endeble. Vivió 98 años. Cuando llegó a la ancianidad le preguntaron cómo hizo para llegar tan lejos. Dijo esto, Boreolán, pero a nivel humano yo les puedo contar que siempre me puse metas. Siempre tuve proyectos, siempre tuve objetivos. Entonces, cuando estudiamos estas cosas, sin duda, que estamos estudiando algo muy especial. No solamente por la concreción de los proyectos y los sueños que uno tiene, sino lo que esto representa en los estados anímicos de las personas. No es lo mismo ver a alguien que está postrado en una cama sin ganas de pararse, a ver otro que tiene la fuerza de hacer cosas y tiene proyectos y metas permanentemente. Acá a mi derecha tengo un ejemplo de esto, no hace falta que yo se los cuente. Pero quiero contarles algo más. Ustedes saben que en el tema de los proyectos, como un poco lo encontré, es muy interesante, hay un punto muy interesante que son las expectativas. Cuando una persona planea algo, empieza a soñar y dice esto va a ser así, va a ser así, y empieza a viajar en la imaginación y tiene expectativas. Las expectativas son, diríamos, inevitables, pero las expectativas también pueden ser peligrosas. Una persona que tiene expectativas ilusorias, desmedidas de algo, puede sentirse fracasado muy fácilmente. Dice que el fracaso es la distancia que existe entre la expectativa y la realidad. Yo soñaba con algo, pero realmente fue el 10% de esto. Entonces me siento totalmente frustrado, pero la expectativa que tenía no era real. Estas expectativas pueden funcionar a nivel comercial, a nivel empresarial. Uno dice, voy a vender 100.000 camisas por semana, pero no sé, no soy comerciante, pero me suena a un delirio, ¿no? Esto no tiene mucha lógica, corríjanme, por favor. No tiene mucha lógica, ¿no? No es mucha lógica. Y al tener una expectativa ilusoria, ahora hago yehush muy fácil, me abandono. Pero a nivel emocional, en las relaciones interpersonales, las expectativas son mucho más graves todavía. Cuando yo tengo expectativas sobre una persona, estoy pidiendo que esta persona llene mis expectativas. Sea mi esposa, sean mis hijos, sean mis amigos, sea la gente de la Keilah. Cuando yo sueño algo de alguien, estoy diciéndole en forma así subliminal, aunque no se lo diga con las palabras, que él debe llenar mis expectativas. Y no hay sensaciones más frustrantes que la sensación de que no lleno las expectativas de mis seres queridos. Rav Orlowek escribe mucho sobre este tema, habla de la autoestima, no quiero sacar espacio a Rav Oppenheimer, seguramente va a enfocarse en este tema, pero algo muy pequeño. Rav dice, la autoestima de los chicos, que se construye en la primera infancia y un poco más, se apoya básicamente en la sensación de que colman las expectativas de sus padres. Mamá y papá están felices conmigo, están conformes y contentos conmigo. Esta sensación es la herramienta que él necesita para construir su autovaloración. Cuando esto no ocurre, imagínense ustedes, la situación es exactamente al revés. Entonces, ¿quién no tiene expectativas, no? Desde la sala de parto empezamos a soñar cómo va a ser, qué va a ser, dónde va a ser, si va a ser varón, nena. Ya empezamos con toda la imaginación, pero estas expectativas hay que manejarlas con mucho cuidado cuando nosotros las volcamos en las personas. Hay un ejemplo maravilloso que enseña cómo manejar las expectativas. Nosotros leemos en el Sefer Bereshit la historia de Abraham Avinu, Ismael y Isaac. Es muy conocido, está escrito que el día que Isaac
dejó de amamantar, hicieron un Mishte Gadol, una fiesta muy grande. Ese mismo día que hicieron la fiesta tan grande, fue el día que fue echado Ismael de su casa. Lo subieron con Agar al gamal, al camello, y lo mandaron al desierto de Padán Aram. El mismo día que lo echaron Ismael, fue el día que ocurrió el Mishte, así dice el Midrash, el Mishte de Isaac. Pasaron ahora 35 años. Ahora Isaac tiene 37 años porque dejó de amamantar con 2 años. Y 37 años es la edad que sabemos que ocurrió la Kedat de Isaac. Ahora vamos todos al monte Moriah. Cuando leemos la historia del monte Moriah, ahí dice que Abraham Avinu subió al monte Moriah acompañado por 2 jóvenes. ¿Quiénes eran estos? Eliezer, de Damasco, que era el siervo de Abraham, e Ismael. Ismael vuelve a aparecer en escena después de 35 años que lo echaron de la casa de su papá. Muy interesante. Aparentemente Abraham dijo, no quiero que te pierdas esto, acá va a pasar algo maravilloso, vení, lo trajo de vuelta. Pero la pregunta es cómo Ismael aceptó la invitación 35 años después que lo echaron. No hay citas de que en la Torá de que Ismael volvió a la casa de Abraham en ese tiempo. Pero sí el Midrash nos dice que Ismael vivía de una vida muy licenciosa en Padán Aram y que Abraham lo visitaba sistemáticamente y periódicamente todo el tiempo. Iba, hablaba con sus esposas, le preguntaba dónde estaba, qué hacía, qué no hacía. 35 años Abraham fue a visitar a una persona que no cubría las expectativas mínimas del sueño de un padre. Mínimas. Sin embargo, Abraham no cortó el lazo afectivo con él. Esta cosa hizo que 35 años después Ismael respondiera al llamado de Abraham. Y ahora van con Eliezer y con Ismael, van caminando juntos para el monte Moriah. Cuando Abraham muere, dicen los versículos que murió Zaquem Bezabea, anciano y lleno. ¿Lleno de qué? Él vio con sus ojos la teshuvá de Ismael. Ahora preguntémonos, ¿cómo se mantiene el lazo con una persona que no llena, más cuando son nuestros hijos, cuando no llena las expectativas mínimas que nosotros soñamos de ellos? Mínimas. ¿Cuál es el secreto? El secreto es una palabra maravillosa que es ashlamá. Ashlamá quiere decir aceptación. La palabra ashlamá, aceptación, tiene 2 conexiones, 2 palabras parecidas. Una es shalom y otra es shalem. Shalom es paz. Yo estoy en paz con alguien cuando él siente que yo lo acepto como es. Pero hay algo más. Shalem quiere decir completitud, o sea que yo lo ayudo a completarse porque él siente que yo lo acepto como él es. Obviamente que hay límites, hay situaciones que no son negociables, pero dentro del margen de la habitualidad, del día a día que nosotros tenemos, sin duda que cuando nosotros ejercemos la ashlamá hacia alguien, estamos ayudando a que esa persona se complete. ¿Cuál es el enemigo de la ashlamá? Las expectativas. ¿Cómo voy a aceptar a alguien que era el proyecto de nuestras vidas? Cuando yo acepto la situación como es, que es una mezcla de emuná y aceptación, entonces la situación es mucho más fácil. En el mundo occidental, la ashlamá, la aceptación, se lee como resignación. Una persona que acepta una realidad es alguien que se resigna. No tiene quizá fuerza para enfrentarla ni para superarla. En nuestro mundo, ashlamá no es aceptación, es compromiso. Nosotros nos comprometemos con las personas aceptándolas como son y sin intentar volcarle la mochila de las expectativas que teníamos sobre ellos. Llámense nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos. Es la forma de construcción que Am Israel tiene, aceptar y a las personas como realmente las personas son. Los psicólogos dicen mucho más del tema de la ashlamá. Dicen que uno de los disparadores de ansiedad crónica más frecuentes es la incapacidad de aceptar realidades. Cuando yo acepto mi realidad como es, ahora yo puedo convivir con ella. Si yo lucho contra la realidad, yo no puedo, yo me estreso, no puedo convivir con ella. Hay muchas metas, hay muchos proyectos. Hay metas y proyectos, como dijimos al comienzo, que son materiales, y hay metas que son espirituales. Los sociólogos preguntan, si los dos son metas, ¿por qué entonces nosotros nos volcamos sistemáticamente por un proyecto espiritual? ¿Por qué aconsejamos a las personas que tengan proyectos espirituales como el icar de sus vidas, lo principal, y no tengan proyectos materiales? No vivimos
vivimos en el mundo material, pero es tafel, es secundario, en verdad el ikar es el mundo espiritual. Los dos son metas. En las dos situaciones, esta persona va a saltar de la cama. Uno para comprarse una Ferrari de $500,000 y otro quizá para asistir a un minyan o ir a estudiar Torah. Los dos son metas. ¿Por qué uno no sirve, el otro sí? Es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. A nivel material, las metas materiales dan placer solamente cuando la persona la alcanza. Y el placer es efímero, ya lo sabemos. A nivel espiritual, el placer de una meta espiritual no es el alcanzarlo, sino que es solo transitar el camino hacia. Por ejemplo, después de escuchar una hora acá a nuestros rabanim, vamos a sentir una sensación de paz interior y placer. No nos transformamos en esta hora en los seres espirituales de la galaxia. ¿Qué hicimos? Solamente dimos un pasito estudiando algo mínimo, como un grano de arroz, en este mundo inmenso de lo que es Torah y Mitzvot. Algo muy chiquito, pero ya nos alcanza para sentirnos bien. En el mundo material, si no tengo la cosa en la mano, no la consigo nunca. Nunca tengo placer hasta tanto no lo tengo. Y cuando lo tengo, obviamente que el placer es efímero. Todos tenemos expectativas, todos tenemos ilusiones y tenemos sueños. Es muy difícil vivir sin esto. Al revés, esto es lo que nos da pila, lo que nos da fuerza para hacerlo. Pero debemos tener claro el objetivo final. Nosotros trabajamos en nuestro mundo físico, nuestro olam es la tefilá que hacemos para que el Shamayim, Boreolam, haga lo mejor para nosotros, y la melut, el esfuerzo físico, la ocupación, el istadlut. El resultado del proyecto no va a estar en nuestras manos y el Rab va a poder explicar entonces en manos de quién